¿Cómo mejorar tus resultados en videollamadas en 20 minutos? En lo que va a durar este vídeo. Estoy haciéndolo, no sé cuánto va a durar, pero en lo que dure este vídeo, prometido. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, vídeo, formación número 55, si no me equivoco. No lo sé, no llevo tampoco mucho el conteo y me lo invento por la marcha. Bueno, vamos directo al grano, ¿de acuerdo? Vamos a ver 4 puntos principalmente en la mini formación que vamos a dar hoy. Primero, vamos a ver los patrones de disrupción. Segundo, vamos a ver la eficiencia y la tonalidad. Vamos a ver un tercer apartado que te lo he puesto directamente, no importas tú. Y un cuarto apartado, autonomía percibida y control. Bien, va a ser una formación lo más, vamos a decir, condensada posible, para que sea además también una formación a la que puedas recurrir para entender cómo poder mejorar de una forma muy rápida. Y va a ser una formación además que te pido máxima atención en el tiempo que dure esto, ¿de acuerdo? Venga, perfecto, muy bien. Bueno, como ves son 4 puntos, y son 4 puntos por un motivo muy importante, y es que son 4 fases de la propia videollamada en sí. Yo no quiero que te compliquen la vida. Fase 3, 5, 20, no hace falta de verdad, simplemente entiende que hay una primera toma de contacto, que tienes que preguntarle y por tanto escuchar bien y saber qué preguntas hacer para llegar a buenas conclusiones y entender buenas dosis de profundidad, que luego le tienes que exponer lo que haces en función de lo que la persona te ha dicho que necesita y luego hay que tomar una decisión. Ya está, no te líes más la cabeza, ¿de acuerdo? No te líes más la cabeza, por favor, que aquí vamos a intentar de simplificar lo máximo posible porque ya utilizamos terminología compleja a nivel neurocientífico y a nivel de comportamiento como para tener que estar ahondando con este tipo de cuestiones. No tiene ningún tipo de sentido, ¿de acuerdo? Bien, ok, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, vamos a empezar por el primer punto que lo vamos a llamar patrones de disrupción, ¿de acuerdo? Hay una premisa, sobre todo si eres entrenador personal, Nutri, que me estás escuchando, que me estás viendo, o si te dedicas al mundo del closer, que vendes inmuebles, tal, pero sobre todo sé que lo que me veis sois entrenadores personales o Nutris o closer que vendéis para entrenadores personales o Nutris, ¿no? Me centro en vosotros. Es para todo el mundo igual, pero me centro en vosotros. A ver, tenéis que entender y tenemos que llegar a conclusiones de que hoy en día la oferta es enorme, es decir, como tú hay muchísima gente y hay muchísima gente vendiendo lo mismo que tú. Por tanto, la experiencia del usuario en el momento en el que entra en contacto contigo, si una persona va a tener 2, 3, 4, 5 videollamadas con cualquier entrenador, con cualquier Nutri para, bueno, poder comparar y poder ver, seguramente esos 4 o 5 profesionales hagan exactamente lo mismo en esas primeras tomas de contacto. Yo no sé si lo sabías, pero la primera impresión se genera en nuestro cerebro, el primer juicio, en muy poco tiempo, 0,5 a 3,3 segundos. Nada. Y esto es clave, básico entenderlo así, porque es clave para nuestra supervivencia. Si utilizamos un poquito la antropología y el comportamiento humano en base de nuestra propia evolución en sí como sociedad, entenderás que nuestro cerebro lo único que quiere es sobrevivir, es lo que nos ha hecho precisamente que lleguemos al año 2025, casi ya a finales, estando vivitos y coleando como especie, precisamente porque hemos aprendido a vivir en sociedad y a entender que en grupo tengo más probabilidades de sobrevivir, pero que la persona que entra de fuera, que yo no conozco, tengo que ver y tengo que activar mi modo de alerta, amenaza, porque no sé si me va a venir a atacar, a comer o quiere pues bueno, unirse conmigo, no lo sé, ¿no? Pero por eso tengo que estar alerta para poder garantizar mi propia supervivencia. Por tanto, nuestro cerebro, en base a nuestra propia evolución, ha entendido que el primer juicio se debe hacer cuanto antes, en base, bueno, a muchas cuestiones, ¿de acuerdo? Hay personas que emitirán un juicio conforme a unas vivencias, experiencias, etcétera, etcétera. No me voy a centrar en eso. Por tanto, lo más importante y la cuestión aquí que tenemos que tener en cuenta y que sobre todo te lo pongo como principal punto para mejorar de una forma muy rápida es, o lo evaluamos desde los patrones de disrupción, es decir, es como yo puedo causarle una primera impresión a la persona de una forma diferente que no espera y que generamos, sobre todo en términos anglosajones, el efecto soul friend, el efecto amigo del alma, de oye, me siento bien, cómodo contigo en muy poco tiempo y ya mis niveles de alerta, el cortisol disminuye y me hace sentir mejor contigo, ¿no? ¿Cómo realmente podemos hacer esto? Bueno, hay muchas formas de poder hacerlo, pero yo siempre te voy a intentar dar los gadgets o los puntos, los ítems más sencillos para que lo puedas aplicar de una forma muy simple. Mira, imagínate que es una persona que lleva tiempo siguiéndote o que lleva con una semana con la llamada agendada, por ejemplo, con la videollamada agendada, pues en vez de entrar en la videollamada directamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Oye, que he visto que tienes un coche, la foto de WhatsApp, cuéntame qué coche es, tal. O sea, en vez de reproducir los mismos patrones que se reproducen de una forma muy cotidiana en cualquier videollamada, pues por ejemplo empezar del estilo de
Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, oye, ¿qué tal? Oye, por fin, ¿no? Por fin te veo, por fin, qué ganas tenía. Fíjate tú qué chorrada, ¿de acuerdo? Pero el por fin ya estás aquí no solo denota interés por tu parte de querer conocerte, sino además también vamos a atribuir un poco, vamos a decir, el sesgo de familiaridad. Es decir, ya nos conocíamos de antes, esto ya nos es común, ¿vale? Otra de las cuestiones que te aconsejo, sobre todo al principio, para entonar esos patrones disruptivos, es que sobre todo al principio no entres directamente con un hola, sino que a lo mejor puedas estar, oye, espérate un momento, a ver si te veo, a ver que me encuadre bien, me escuchas tal cual, simplemente. ¿Para qué? Sobre todo para que no entre todo tan tajante, que tú puedas ver a la persona como es, si sonríe, si no sonríe, si está rígida, si está en un entorno externo, interno, en fin, que puedas evaluar, ¿de acuerdo? Tú no estás haciendo nada, simplemente estás mirando a la persona, pero le estás diciendo, dando a entender, espérate un momento, a ver que te vea, que no te veo, que tengo esto abierto, a ver, tal, tal. Oye, Juan, por fin, ¿no? Con una buena sonrisa, generando un buen pico de oxitocina, hormona que ya sabemos y neurotransmisor. No quiero tampoco entrar en los neurotransmisores y en las hormonas, la dopamina, serotonina, oxitocina, sino cómo nosotros vamos a poder entonar una buena dosis, vamos a decir, de placer en vez de que nosotros seamos como un enemigo en un primer momento desde un juicio externo. ¿De acuerdo? Ahí tienes dos ítems para precisamente generar un entorno disruptivo en los primeros 30 segundos. Recuerdo, se emite un juicio entre 0,5 y 3,3 segundos. Eso no es nada. Por tanto, antes de emitir nada, oye, espérate un momento, a ver que te vea, tal, tal, va fijándote la persona, cómo estás, alarga eso el tiempo que sea necesario. Oye, Juan, por fin, ¿no? Buena sonrisa, ya estamos aquí, esto nos es familiar, empezamos. Oye, y si quieres empezar con un patrón disruptivo, por ejemplo, que tenga que ver con un elemento asociativo, es decir, oye, por fin, ¿no, Juan? Oye, un momento, antes de nada, yo no suelo empezar preguntando otras cosas, pero es que contigo me ha llamado mucho la atención. Oye, la foto que tienes de WhatsApp, ¿qué he hecho? Bien, no te fijes tanto en lo que he hecho, sino en el cómo lo he expresado. Es decir, lo más importante tener en cuenta, sobre todo en estos momentos, es el ser genuino. El que no parezca que eres inteligencia artificial o que ya tenías esto preparado, o que siempre preguntas lo mismo, porque siempre preguntas lo mismo. Natural. Bien. Oye, Juan, esto no sé por qué te lo voy a preguntar esto, pero no lo suelo hacer. Pero es que he entrado en tu Instagram porque hay veces que entro porque me gusta, bueno, bichear y verlo. Y no he podido evitar la foto que tiene, no sé si en la cuarta o la quinta, que estás con un Golden Retriever. Y es que yo tuve hace ya mucho tiempo y cada vez que lo veo se me cae la baba. O sea, ¿lo tienes todavía? Dime que sí, por favor. Y empezáis con cosas que no tienen que ver exactamente con hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? Yo también he estado allí, ay Dios mío, ¿qué tal? Disrupción. Efecto Soulfriend. No me espero lo que estás haciendo. Eres diferente. Juan, yo ya te he dicho que esta llamada va a ser diferente, que yo no soy un tío corriente. Tengo mis peculiaridades, pero es que, en fin, no sé, me gusta hablar de otras cosas y si me tengo que tirar contigo hablando 10 minutos al principio, pues me los tiro. Porque tú sabes que lo estás empleando de una forma eficiente. Porque la persona a lo mejor esté más cortada, porque sea, vamos a decir, más monosilábica, que no esté verdaderamente, pues bueno, estando contigo de una forma proactiva, etc, etc. ¿Vale? Bien. No voy más a esto. Aquí tienes ya patrones disruptivos, los hemos visto, los hemos estudiado, maravilloso. Bien, nos vamos a la segunda etapa de la videollamada. Vamos a ponerlo por aquí en otro colorcito. Venga, vámonos, por ejemplo, con el moradillo. Venga, muy bien. Etapa de escucha. Bien, nosotros dentro de la formación, bueno, le puedes llamar como quieras, ¿de acuerdo? Da igual cómo la llames, simplemente tienes que entender el propósito de esa propia fase, ¿no? Y el propósito de la fase de videollamada no es simplemente escuchar, ¿eh? No es simplemente escuchar, no es simplemente recabar información, no es simplemente estar callado más que hablar menos de lo que habla tu cliente, etc, etc, etc. Bueno, eso ya para cuestiones básicas, libros y demás, pues bueno, todo el mundo te lo dirá, pero aquí hay muchas cosas y de hecho muchísimos más relevantes e importantes, como por ejemplo el descubrimiento de la propia creencia en sí, como por ejemplo el entender cuáles son sus valores intrínsecos de la compra, como por ejemplo a qué le da valor o qué le hace no comprar, en fin, hay una serie de cosas a nivel estratégico que son importantes entender. Bueno, fuera parte de eso,
porque no te quiero liar, lo más importante he establecido con 2 puntos principalmente, ¿no? Un primer punto que llamamos eficiencia y un segundo punto que llamamos tonalidad. Bueno, ¿a qué le llamamos eficiencia? A ver, de lo que preguntas, seguramente hay muchas cosas que sobran. Muchas. ¿Qué es lo más importante tener en cuenta en una videollamada, sobre todo en la fase de escucha? Bueno, obviamente, que el prospecto tiene que hablar más que tú, obviamente que tienes que estar callado, obviamente que no tienes que juzgar, obviamente que tienes que tener en cuenta, hay un vídeo hablando de eso, síndrome del experto, es decir, hay una serie de cosas que ya tienes que tener en cuenta. Bien, pero hablamos de eficiencia con, a ver, solo hay 2 cosas que para ti son relevantes. 1, lo que le hace comprar y 2, lo que le hace no comprar. ¿Bien? Ok. Lo que le hace comprar. Motores emocionales, alias valor intrínseco de la compra. Lo que tú le denominas dolor. Pero esto tiene otra forma de trabajarse totalmente diferente. Porque si solo te han hablado del dolor, es que verdaderamente no tienes ni idea de cómo se hace esto, ni qué es esto, vamos a decir, cognitivamente hablando. Y por tanto no llegarás a tener buenos resultados con esto. Es más, seguro que si estás viendo esta formación, te cuesta encontrar el dolor, porque eres dependiente del prospecto. Si toca un prospecto sociable, tal, empático, oye, tan maravilloso, pero si no, apaga y vámonos. ¿Bien? Ay, es que esta persona no habla, es que es cerrada, es que me ha costado, es que tal y que cual. Supongo que sabrás lo que te estoy comentando. Por tanto, cosas que empujan, cosas que hacen comprar. Motores intrínsecos y preferencias, en función de las experiencias pasadas. ¿A qué le doy yo relevancia? ¿A qué le doy yo importancia? Bien. 2, lo que le hace no comprar. Creencias estipuladas a través de los intentos. Esos intentos conforman unas creencias, esas creencias conforman unos riesgos. Importantísimo. Y puedes pensar, bueno, yo a la persona le pregunto, ¿a qué has intentado, Juan? Pues mira, yo he intentado esto, esto y esto, vale, perfecto, estupendo, maravilloso. No, eso no es ser eficiente. Eso es hacer preguntas como un papagayo porque hay alguien que te ha dicho que tienes que preguntar eso. Pero aquí estamos aprendiendo ¿a qué? Aquí estamos aprendiendo a hacer las cosas desde una base, a través de la neurociencia, a través de la conducta, a través del análisis, con base sólida, con rigor científico. No es simplemente una pregunta. Es entender qué genera eso en la persona que tengo enfrente. Es entender por qué lo hago y cuándo lo hago. Es tener el control. Por tanto, si una persona te dice, oye, mira, yo he probado 2 cosas y me han ido mal, tú tienes que saber que debido a las experiencias pasadas, sobre todo que tienen efecto cumulativo, pruebo, fallo, las creencias se conforman a través de experiencias, a través de resultados. Yo pruebo, fallo, fallo. Una creencia es un pilar absolutamente subjetivo, depende del individuo. Yo creo que yo no soy constante, pero soy constante en otras cosas. Y la creencia, en este caso del resultado positivo o negativo, o de no intentarlo ni siquiera, conlleva un riesgo. Yo de cara a tomar una nueva decisión le veo un problema. Y todas esas cosas no se exponen. Por tanto, cuando hablo de eficiencia es tener claros esos 2 puntos. ¿Qué hace que se empuje? ¿Qué hace que se frene? Y luego hay otra cosa importantísima aquí que hablaré siempre. No solo hablo yo de esto, por favor, claro que no. Hay autores muy fuertes también que llevan la neurociencia de por medio como Jeremy Mainer, que hablan de la tonalidad, por supuesto, amplio defensor de la tonalidad. Obvio. Es un básico. Si tú, preguntando, te refieres a la persona preguntándole en el mismo tono, diciéndole, te quiero, que te cago, que me cago, de la misma forma, es decir, tu tonalidad es absolutamente plana, no transmites nada. Al igual que si yo no estuviera separando por sílabas, en este caso por vocablos, mi propia comunicación, no estaría generando tanto énfasis. Bien, por tanto la comunicación es clave. Es decir, si quieres ahondar sobre el dolor, por favor, calma, para la comunicación, oye, no te voy a juzgar, cuéntame tal cuestión, usa un tono curioso, oye, ¿tú cómo te sentías realmente en este tipo de situaciones?
con preocupación, con un punto de asertividad y siendo genuino. Interésate de verdad. No puedes utilizar el mismo tono cuando le preguntas, oye, fulanito, ¿cuántos kilos quieres perder? Y preguntarle, oye, ¿qué significa para ti el hecho de estar gordo? No, no puedes utilizar el mismo tono. ¿Por qué no puedes utilizar el mismo tono? Porque la información que demandas es diferente. En uno es simple y poco comprometida, y en otro es compleja y altamente comprometida mezclada con vulnerabilidad. Por tanto, tienes que saber generar el entorno. Y la tonalidad no solo vale para ese descubrimiento de ese dolor, sino vale para toda la videollamada al completo. Cuidado con los tonos lineales. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Pasamos al siguiente punto. Venga, vamos allá. Tono, vamos a ver qué color. El amarillo, venga, el amarillo mismo. Bueno, aquí pongo fase de explicación del programa. No importas tú. ¿Cuántas veces habré explicado yo ya esto? ¿Cuántas veces habré explicado yo ya esto? No lo sé, de verdad, te lo digo de corazón, ¿eh? Y se sigue cayendo en la misma trampa. En la misma trampa de poner tan bonito lo que haces que al único que le interesa es a ti. Vamos a recordar una cosa importantísima. En una fase de explicación del programa, tu prospecto cognitivamente y conductualmente está en una forma totalmente diferente a las etapas anteriores. En una etapa de explicación de tu programa, tienes que entender que tu prospecto está de brazos cruzados, entendiendo o tratando de entender qué es lo que hay ahí para él. Encuentra algo y oye, que le da igual lo bien que le hayas caído, lo cariñoso que seas y lo asertivo que hayas sido y lo cómodo que haya estado contigo. Si no encuentra lo que quiere, no hay nada que hacer. Por tanto, una máxima en la fase de argumento es entender el papel de la atención. Es decir, mientras más me atienda mi prospecto, quiere decir que más interesado está, más información alberga y menos aversión genera a la hora de tomar la decisión. Es como si te vas a comprar un coche y te dicen, tienes 10 páginas del contrato y solo firmas 2. Te falta información. Bien, pues esto es igual. Mira, me da igual que tu fase del servicio le llames F894, Explain, Beautiful, Wonderful. Me da igual cómo les llames. Simplifica las cosas. Hazlo fácil, sencillo. Y sobre todo, vamos a cumplir la regla del 70-30. 70 habla de lo que para el prospecto es importante y configura todo lo que el prospecto es importante en función de lo que tú haces. Es decir, adapta lo que tú haces en función de lo que él quiere. No al revés. Básico esto, chicos. Básico. Y por último, que he visto el tiempo ahí, que no me quiero colar de los 20 minutos porque no quiero que esto sea súper extenso, sino que lo puedas ver rápidamente. Autonomía percibida y control. Una fase final, en el momento en el que el prospecto está tomando la decisión, es infinitamente importante entender una premisa básica. Los niveles de estrés se aumentan. El cortisol está por medio. Es el momento en el cual yo he contratado una excursión para tirarme de puenting y el momento en el que más nervioso estoy, que puede hacer que nada de esto tenga sentido, es el momento en el que me dice el instructor, salta. Es el momento en el que se producen los picos de estrés. Perfecto. Entonces, como conocemos esto, en el momento de tomar la decisión, si hay algún riesgo o miedo, es decir, oye, yo tengo miedo a la altura, oye, me pasa algo, lo importante, importantísimo, es entender que la persona tiene que vamos a decirlo así, tiene que ser conocedora de que, aunque esté contigo en la videollamada, la que decide es ella. ¿Bien? Cuando hablamos de autonomía percibida, nos referimos a se elevan los niveles de dopamina cuando las personas sienten que tienen el control de una decisión, no que están siendo influenciadas, manipuladas o vamos a decir presionadas por un elemento externo, en este caso tú. Por tanto, vamos a respetar los tiempos, que sea ella la que te pregunte por el precio. Déjale, oye, pues vale 1000 euros, déjale tiempo, que te diga ella primero, que piense, que reflexione, balance situacional, esto yo lo he explicado en otras formaciones. Oye, pues mira, pues ¿esto cómo se paga? Pues mira, se paga así. No entres en el trapo, deja que siga hablando.
hay que conservar el principio de autonomía percibida. Y es básico, ¿de acuerdo? Básico para que las personas verdaderamente puedan llegar a ser sinceros contigo, si es que hubiera algún tipo de riesgo a la hora de tomar la decisión. 20 minutos, voy a llegar hasta aquí. Con esto nos quedamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Míratelo antes de iniciar cada videollamada de venta. Nos vemos en el siguiente. Chao.